La ciudad está en ruinas. Este es el resultado de una larga guerra que ha afectado a mucha gente. En algunos lugares se puede ver a niños intentando encontrar cualquier cosa entre las ruinas para cambiarla más tarde por comida. Dos chicos cruzaron la plaza y se dirigieron a un lugar desierto. Los chicos se dirigieron a un lugar donde no había nadie y observaron lo que sucedía desde allí. Los chicos avistaron al golem. Al parecer, por eso estaban allí. Uno de los chicos le dijo al golem que le daría una linterna, pero a cambio quería comida lo antes posible. El golem se encontraba en el sector 50. Nadie sabía de dónde había venido ni quién era su dueño. Lo que importaba era que, a cambio de basura y chatarra, el golem repartía comida. Sin embargo, esto no siempre funcionaba. Esta vez, el golem se dio la vuelta y se alejó. El chico gritó que necesitaba comida. Su compañero le dijo que mantuviera la calma. Si alguien le atacaba, él se defendería. Justo en ese momento, apareció otro joven entre las ruinas. El joven rubio también se fijó en el golem. Llevaba una bolsa colgada del hombro que contenía diversos objetos. Se acercó al golem y le mostró el contenido de la bolsa. Estaba llena de metal en bruto. El golem aceptó los objetos que le ofrecían y, de inmediato, se echó el contenido de la bolsa a la boca. Los chicos y todos los presentes se quedaron sorprendidos. Una vez más, este chico tuvo suerte. El golem le quitó absolutamente todo. A cambio, el chico rubio recibió una bolsa llena de comida. Los chicos estaban celosos. ¿Cómo se las arreglaba para conseguir tanta comida cada vez? Los chicos que observaban a este afortunado calcularon que esa comida duraría 3 días. Uno de ellos dijo que tenía una idea. Al joven rubio lo llamaban el fantasma de la calle 17. Sector 50, entrada por la calle 17. Esta calle, como todas las demás, está desierta. Rara vez se ve a alguien por aquí. El joven se dio cuenta de que le seguían. Eran 7 en total. El joven se detuvo y les dijo que dejaran de esconderse y salieran. ¿Cuánto tiempo más iban a seguirle? Sus perseguidores salieron de sus escondites y le dijeron que Ray tenía buen instinto. Habían intentado ser cautelosos mientras lo localizaban. El líder del grupo se ajustó el puño americano en la mano y no parecía nada amistoso. El chico rubio le recordó que ya había advertido a Ron la última vez. Si volvía a asomar la cabeza aunque fuera una sola vez más, tendrían que asegurarse de que no pudiera volver a caminar. Ron sonrió y dijo que esta vez no dejaría que Ray se escapara como la última vez. Solo tenía que dejar su bolsa en el suelo. Ron añadió que si Ray hacía eso, lo dejarían marchar sano y salvo. Ray dijo que ese tipo le estaba engañando. Ron se limitó a sonreír y no intentó discutir. Ray dijo que estaban mintiendo, porque no tenían ninguna intención de dejarlo marchar. Los chavales del barrio tienen un dicho. El fantasma vive en la calle 17. El fantasma blanco, de paso silencioso, desprovisto de toda emoción. No debes mirar al fantasma a los ojos, o toda tu vida se derramará. Ron no pudo soportar la mirada de su oponente. Lanzó un puñetazo y se abalanzó sobre él. Ray esquivó con calma el ataque y el puño de su oponente pasó volando junto a él. Con un contraataque, el chico rubio golpeó al agresor. Ron no se esperaba semejante contraataque. El agresor acabó en el suelo. Sus compañeros refunfuñaron, pero no se atrevieron a atacar. Uno de los chicos gritó que tenían que acabar con Ray e instó a todos a atacarlo. Blandiendo su bate, este chico fue el primero en abalanzarse sobre su oponente. Los demás le siguieron. Ray, con la misma calma y sin mostrar emoción alguna, esquivó el golpe y dejó inconsciente a otro agresor con un codazo en la cara. Peter, sangrando profusamente, se desplomó en el suelo. Los demás se detuvieron asustados, preguntándose qué hacer a continuación. De esta forma, Ray se deshizo de cada uno de sus oponentes. Como atacaban de uno en uno, todos acabaron fuera de combate. Ray le dijo a su oponente que, por mucha gente que trajera consigo, el resultado siempre sería el mismo. Ron, temblando de miedo, le dijo a Ray que no se acercara más a él. Ray se lo recordó de nuevo. Ya le había dicho que se aseguraría de que Ron ya no pudiera volver a caminar. Ron se puso en pie de un salto y sacó un cuchillo de detrás de la espalda. Retrocedió, gritando que aquel monstruo no se le acercara. Ray pensó que el chico tenía razón al llamarle monstruo. Ray no sabía si había sucedido cuando tenía 10 años. Por aquella época, se dio cuenta de que era diferente a los demás. Tras la pelea, Ray tenía la rodilla herida y sangrando. Los niños se sorprendieron. ¿No le dolía a Ray? ¿Por qué no lloraba? Ray no entendía por qué tenía que llorar de dolor. El chico añadió que Kayla había sido atacada por unos chicos de la 7ª calle. ¿Por qué Ray no estaba enfadado? Ray,
¿Qué significa siquiera enfado? Los otros chicos habían llorado tras la muerte de Bello. Ahora no sabían qué hacer. Pero ni siquiera entonces se le veía una sola lágrima en la cara a Ray. Los chicos decían que a ese chico le pasaba algo raro y que les daba miedo. Fue entonces cuando Ray se dio cuenta de que no podía sentir lo que la gente llama emociones. El chico incluso empezó a pensar que había algo raro en él. Ray quería ser como todos los demás. Siempre se preguntaba, ¿sería capaz alguna vez de entender qué eran las emociones? Pero incluso ahora, 6 años después, Ray seguía sin sentir absolutamente nada. Sin embargo, había aprendido a interpretar las emociones de los demás. Ray le recordó a Ron que allí no estaba permitido usar armas blancas en las peleas. Eso significaba que se lo había traído expresamente para usarlo. Ron, tratando de justificarse, dijo que había recogido el cuchillo de un contenedor de basura hacía poco. Ray sabía que era mentira. Era fácil darse cuenta por el color del recipiente que tenía en el pecho. Ray podía ver un mundo que los demás no veían. Dentro de cada persona hay un pequeño recipiente. Cuando alguien experimenta una emoción, el recipiente se llena de colores específicos de maná. Los rastros de ira, odio y amor se representan con maná rojo. La burla y la desesperación se convierten en maná azul. La alegría y la inspiración se convierten en maná amarillo. Había innumerables colores más que llenaban el mundo de Ray. Asustado, Ron dijo que si Ray daba un paso más, le apuñalaría de verdad con el cuchillo. Ron sintió un maná profundo y negro en su pecho. Era un miedo intenso. Ray seguía acercándose. Ron se pegó la espalda contra una roca y volvió a gritarle a Ray que se detuviera. Ray dijo que un mentiroso como ese se merecía un castigo. Después de eso, Ray siguió su camino. Llegó a un lugar situado bajo un gran puente de piedra. Allí era donde se quedaría por el momento. El chico corrió la cortina y fue recibido con gritos de alegría. Pale dijo que Ray había vuelto justo a tiempo. Pale era el líder de los niños de los pasadizos subterráneos. Los niños corrieron hacia Ray y dijeron que su hermano mayor había vuelto. Pale les advirtió que no se le echaran encima, ya que todos juntos pesaban bastante. Cuando todos los niños se hubieron acomodado frente a la lámpara, Pale sugirió que echaran un vistazo a lo que habían conseguido rescatar ese día. Junto a la lámpara aparecieron unas monedas pequeñas, un panecillo, unos chicles y unas cuantas barritas de chocolate. Pale se preguntó si podrían repartirlo todo entre los 7. Ray sacó una bolsa llena hasta los topes de comida. Los niños se emocionaron y dijeron que era increíble. El hermano Ray, como siempre, es el más guay. Los niños preguntaron, ¿Ray ha conseguido esto del golem? Añadieron que el golem no había querido quitarles nada. Ray sabía que el golem solo se lleva objetos mágicos con maná residual. Si no hay maná a la vista, no hay nada que darle. Pale dijo que era hora de repartir la comida. Gracias a Ray, hoy no pasarían hambre. Los niños se pusieron en fila, empezando por el más pequeño. Recibieron su comida y le dieron las gracias al hermano Pale. Mientras tanto, Ray salió de la sala y se dirigió al exterior. A estos niños siempre les faltaba comida. El chico se preguntó si debería ir ahora al almacén. Ray consideraba que era su deber apoyar a este grupo, ya que les debía la vida. Hace aproximadamente un año, en invierno, un grupo de niños encontró a un joven tirado en la nieve. Decidieron ayudarle y evitar que muriera de frío. En aquel momento, a Ray no le importaba morir de frío. Los niños se alegraron cuando el chico se despertó. Los más pequeños le preguntaron si se encontraba bien. Resultó que estaba sano y salvo. Solo tenía un poco de frío. Ahora Ray sentía que tenía que devolverles el favor a todos esos niños. Este joven siempre se esforzaba por saldar sus deudas, ya fuera un simple favor o un acto de venganza. Pale salió de la habitación y dijo que Ray también debía llevarse su ración de comida. El protagonista le dio las gracias y dijo que no tenía hambre. Pale oyó cómo le rugía el estómago a Ray y dijo que su estómago no estaba de acuerdo. Pale partió la barra por la mitad y dijo que quería compartirla. Del cielo caía una lluvia negra. Dicen que es porque se ha utilizado demasiada magia. Casi todos viven en los sectores con números más bajos. Pale especuló que el golem también había sido enviado por los magos. Ray señaló que ese golem podría ser simplemente una máquina. Pale, sin embargo, estaba convencido de que el golem se movía gracias a la magia. De hecho, Ray estaba de acuerdo con Pale. A medida que se mueve, el golem absorbe maná de su entorno y lo lleva a su núcleo. Luego lo mezcla y lo libera en forma de gas negro. Lluvia negra y gas negro. Ray no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había una conexión entre ambos. Sin embargo, en ese momento había algo más importante.
Ray se subió la capucha y dijo que tenía que salir un momento. Pale se sorprendió. ¿Incluso con una lluvia negra tan intensa? Ray señaló que tenían que vigilar el río. Podría ser peligroso si se desbordaba. Pale le gritó, pero Ray no le hizo caso. El chico se marchó a hacer lo que le daba la gana. Pale estaba molesto, porque Ray hacía lo que le daba la gana. Durante la lluvia negra, todo el mundo se esconde, receloso de ella. La gente cree que una sola gota puede hacer enfermar a una persona. Ray, sin embargo, no le tenía miedo. Podía protegerse de la lluvia, lo que le facilitaba el trabajo. Calle 18, el almacén de comestibles de Héctor el Cojo. Ray observó la situación en los terrenos del almacén desde la distancia. Los guardias jugaban con entusiasmo a las cartas, habiéndose olvidado por completo de la seguridad y del territorio que se les había confiado. Ray lo sabía. Los días de lluvia siempre se dedicaban a jugar. El protagonista cortó la malla metálica de la valla y se coló en el recinto del almacén. Luego, en el lugar adecuado, abrió un hueco en el muro de mampostería. Tras eso, el joven se abrió paso al interior del almacén. Dentro estaba oscuro, lo que reducía considerablemente la vigilancia de los guardias. Ray percibió cientos de tipos diferentes de maná en el aire. Absorbió solo ciertos tipos y luego los mezcló según la fórmula requerida. El protagonista se detuvo un momento para ajustar con mayor precisión la composición de la mezcla de maná necesaria. No conocía ningún método preciso, lo hacía en gran parte de forma intuitiva. Sin embargo, por alguna razón, controlar el maná rojo era lo más difícil. El joven pensó que quizá esto tuviera que ver con su estado emocional, pero ¿sería capaz de crear una llama más grande? Un cuchillo volaba hacia Ray a gran velocidad desde atrás. Apareció de la nada. El chico intuyó el peligro que se acercaba y logró esquivarlo en el último momento. El cuchillo pasó volando junto a él, pero le rozó la oreja. Empezó a sangrar. El cuchillo se clavó en la pared, no muy lejos del joven. El joven logró esconderse detrás de unas cajas. Aparecieron personas en la sala. Una de ellas dijo: «Por fin, esa ratita ha aparecido por aquí. ¿De verdad quiere quedarse con parte de sus raciones?» Ray se sorprendió. ¿Podría haber alguien escondido en el almacén todo este tiempo? Efectivamente, aparecieron guardias de seguridad en el almacén. Como estaba oscuro, utilizaban gafas de visión nocturna. Uno de ellos dijo que esa ratita se había escondido, pero que eso no le serviría de nada. Ray se dio cuenta de que había 3 personas en otra parte del almacén y que sabían exactamente dónde estaba. Nuestro héroe no sabía que pudieran tener gafas de visión nocturna. Los guardias de seguridad dijeron que, de todas formas, encontrarían a la ladrona. Los cuchillos volaron hacia Ray una vez más. El protagonista empezó a moverse rápidamente por el almacén, cambiando de posición para esquivar los cuchillos y despistar a los guardias. Uno de los guardias vio a Ray y dijo que no era más que un crío. Sus compañeros le gritaron que debería haber apuntado mejor. El guardia dijo que a ese tipo le pasaba algo raro. Ray se abalanzó sobre el hombre que lo había visto. Nuestro héroe corrió hacia él y le dio un puñetazo en la mandíbula. El guardia quedó fuera de combate. Los otros 2 no podían entender cómo ese chaval podía verlos en la oscuridad. Al observar los colores del maná, Ray pudo percibir ira y sorpresa en esas personas. Uno de los atacantes blandió su cuchillo y le dijo al chico que no se hiciera el Superman. El protagonista también atacó a este hombre. Al observar el flujo de maná desde el recipiente a través de sus arterias, Ray podía predecir su siguiente movimiento. Un guardia de seguridad, al ver las acciones del chico, dijo que eso era imposible. Ray declaró que se trataba de una valoración errónea. Nuestro héroe volvió a atacar, y otro guardia salió disparado hacia atrás por la fuerza del golpe. El chico miró a su alrededor. Los 3 guardias habían quedado fuera de combate. Solo había tardado un instante. De repente, la puerta se abrió de golpe con un estruendo y apareció otra persona en el almacén. Esa persona era Humphrey, un miembro de la banda de Héctor. Dijo que había venido a ver a qué se debía todo ese alboroto, pero parecía que los 3 hermanos habían sido neutralizados. Humphrey se enfadó y dijo que se encargaría él mismo de esa pequeña rata en ese mismo instante. Ray vio a aquel hombre y pensó que era tan intimidante como decían los rumores sobre él. El chico decidió que tenía que salir de allí rápidamente. Corrió hacia la puerta y le dio un puñetazo en el pecho a Humphrey, que se interponía en su camino. Sin embargo, el guardia de seguridad calvo ni siquiera se inmutó. Humphrey atacó al joven y le dijo que intentara esquivar su golpe. Ray no tuvo tiempo de esquivarlo. Se dio cuenta de que aquel hombre era muy rápido. Nuestro héroe salió disparado hacia un lado por el golpe,
pero logró mantenerse en pie. Gampri se dio cuenta de que aquel chico era muy ágil. Ray se dio cuenta de que este rival estaba a otro nivel. Gampri se acercó al chico y levantó el brazo para golpearlo. Ray adoptó instintivamente una postura de boxeo y se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. El protagonista esquivó los golpes de su rival, pero sabía que en un combate 1 contra 1 no aguantaría mucho y mucho menos ganaría. Ray pensó que, en ese caso, tenía que apuntar a los puntos vulnerables del atacante. Nuestro héroe canalizó algo de maná hacia su puño y lo blandió para asestar un golpe. El golpe fue certero y la fuerza considerable. Una gran oleada de energía se canalizó hacia el golpe. Gampri no esperaba tal resistencia. Incluso se detuvo y se agarró el pecho con una mano. El guardia se dio cuenta de que había perdido de vista al chico. Gampri alertó a los demás guardias. Estos se dispersaron por el recinto e intentaron encontrar al chico. Al fin y al cabo, no podía haber llegado muy lejos. Ray, escondido detrás del almacén, sabía que tarde o temprano lo encontrarían allí. Nuestro héroe se vio obligado a abandonar la zona, sin llevarse prácticamente nada consigo. El protagonista se dio cuenta de que había visitado el almacén del famoso Grupo Héctor. Si lo encontraban, sin duda no lo dejarían con vida. Ray no tenía miedo a morir, pero si eso ocurría, los niños no durarían mucho sin él. El protagonista creía que no podía permitir que eso sucediera. Al fin y al cabo, en ese caso, no podría saldar su deuda. Uno de los guardias avistó al joven y gritó que habían encontrado al secuestrador. Otro guardia se acercó corriendo y gritó que tenían que atrapar a ese tipo. Ray se encontró en un callejón sin salida. No había forma de seguir adelante. Una valla se alzaba ante él. Sus perseguidores ya estaban justo detrás de él. Los guardias sacaron sus cuchillos y le dijeron que ya no tenía a dónde huir. Tenía que entregarse y devolver lo que había robado, o tendrían que apuñalarlo. Ray miró hacia atrás. Humphrey no estaba entre ellos. El joven pensó que, en ese caso, quizá podría vencerlos. Los guardias se abalanzaron sobre el chico, maldiciendo en voz alta mientras lo hacían. Ray esquivó el golpe del atacante y contraatacó. El guardia quedó fuera de combate y el cuchillo se le cayó de las manos. La víctima se quedó sorprendida. ¿Cómo podía este chaval poseer tanta fuerza? Ray utilizó maná para enfrentarse a su oponente. Siempre confiaba en sus habilidades únicas en situaciones como esta. Nuestro héroe oyó las voces de más guardias cerca. No paraban de llegar. Pero Ray no podía usar su magia de forma continuada. El chico miró el contenedor de basura y pensó que podría esconderse allí. Los guardias pasaron corriendo, registrando toda la zona, pero no encontraron al chico por ninguna parte. Escondido en el contenedor, Ray oyó cómo las voces se iban desvaneciendo. Al fin y al cabo no lo habían encontrado. El chico decidió que se quedaría allí hasta la mañana siguiente. Por si acaso, mantuvo el cuchillo a mano. Al fin y al cabo, si sus perseguidores lo hubieran seguido hasta el puente, los niños habrían corrido peligro. Cerrando los ojos por el cansancio, el niño se preguntó, ¿cuándo acabaría ya esta lluvia? Llegó la mañana siguiente. El cielo estaba nublado, pero había dejado de llover. Ray abrió los ojos y se dio cuenta de que había dormido el resto de la noche. El chico salió del contenedor. Supuso que ya no habría nadie allí. Sin embargo, Ray se equivocaba. Un hombre le dijo que por fin lo había encontrado. El guardia, con un cuchillo en la mano, sonrió y comentó que no había vuelto allí para nada. Ray pensó, a juzgar por el color de la cara del hombre, estaba increíblemente enfadado. El joven aún no se sentía del todo recuperado. El guardia vio el cuchillo en las manos del chico y dijo que se estaba comportando como un hombre de verdad. El agresor comentó que, en ese caso, no tendría que contenerse. Simplemente acabaría con aquel chico. Ray, como siempre en esas situaciones, se apartó hábilmente hacia un lado, y el guardia se abalanzó hacia adelante. El agresor dio media vuelta y volvió a atacar al chico. Ray logró esquivarlo, pero perdió el equilibrio y empezó a caer. El hombre blandió su daga y dijo que ahora esa pequeña rata quedaría definitivamente aniquilada. La daga rozó por poco el rostro del joven, pero en ese momento se oyó un disparo. El guardia, sangrando profusamente, se desplomó a un lado. Ray se había salvado. El protagonista se puso en pie y vio a un joven armado de pie frente a él. El joven se volvió hacia Ray y comentó que había sido peligroso. El salvador guardó la pistola, sacó un cigarrillo y se lo encendió. Era el jefe de la calle 17, Niels. Le preguntó a Ray qué era todo ese alboroto que había montado a primera hora de la mañana. El protagonista le preguntó quién había llamado a Niels, ya que a esa hora solía estar todavía durmiendo.
Niels explicó que había oído a los chicos de Héctor buscando a alguien, así que supuso que podría ser Ray. Niels vio las latas en casa de Ray y le preguntó, ¿de verdad se las has robado a Héctor? El silencio fue la única respuesta. Niels llamó loco a Ray. Ray le dio las gracias. Niels dijo que no era un cumplido. Ray comentó que, en realidad, había sido bastante difícil. El protagonista se dio cuenta de que la gente como Niels es bastante difícil de entender. La gente como Niels es poco común. Sus emociones son tan monótonas que el recipiente ni siquiera llega a llenarse por completo. Niels comentó que era bastante fácil morir de esa manera. Hay algunas personas con las que sencillamente no hay que meterse. Ray señaló que, de lo contrario, los niños podrían morir de hambre. Niels dijo que ya no importaba. Ahora había saldado la deuda por su rescate. Ray respondió que lo había sacado del río solo porque lo había confundido con una bolsa de provisiones. Al principio, ni siquiera había pensado en ayudarlo. Niels señaló que, en cualquier caso, gracias a ese tipo ahora estaba vivo. El protagonista le recordó que Niels ya había pagado por aquel incidente. Hace un año, nuestro héroe había sacado accidentalmente a Niels del río. Era un agente del sector 46, pero lo habían traicionado. Las clases de boxeo que Niels le impartió a cambio de su rescate estaban bastante estructuradas. Ray sacó a colación su conversación anterior sobre su incorporación a la organización. El protagonista dijo que quería unirse a la organización de Niels. Ray entendió que, en ese caso, los niños estarían a salvo. Niels se quedó en silencio como respuesta. Se hizo a un lado y encendió otro cigarrillo. El hombre mayor preguntó, «Así que Ray puede usar magia, ¿verdad?» El protagonista se sorprendió. ¿De verdad sabía Niels lo de la magia? Niels pensó que, efectivamente, tenía razón. Al fin y al cabo, ¿de qué otra forma podría este tipo haber encendido un fuego sin cerillas ni mechero? Ray le pidió a Niels que le contara todo lo que sabía sobre la magia. Niels respondió que solo sabía algunas cosas que le había preguntado a un mago de su antigua organización. Los magos utilizan el maná del aire, y muy pocas personas pueden percibirlo o utilizarlo. Ray preguntó si aquel mago había dicho algo sobre los colores. Niels respondió que el mago había afirmado que el maná era imposible de ver. El protagonista se preguntó, «Entonces, ¿qué es lo que ve?» Ray le preguntó a Niels, ¿de verdad es eso todo? ¿Quizás se le olvidó algo? Su compañero mayor se inclinó hacia él y le dijo que el chico estaba buscando problemas. Niels le lanzó un puñetazo y llamó mocoso a Ray. Ray esquivó el golpe y le dio las gracias. Niels se enfadó aún más y preguntó, ¿ese chaval lo está haciendo a propósito? Nuestro héroe preguntó cuál sería la respuesta a su petición. La respuesta fue que no. Ray preguntó por qué Niels le estaba diciendo que no. Todos los sectores se encuentran a orillas del río Elton. Si subes río arriba, puedes llegar a los otros sectores. Niels añadió que el chico seguramente podría escapar de los barrios marginales y encontrar allí una vida mejor. Niels dijo que sería un terrible error dejar que un niño con tales habilidades pereciera allí. ¿Ha pensado Ray alguna vez en marcharse del sector? Niels dijo que incluso le ayudaría a encontrar un coche. El protagonista respondió que era imposible, ya que él se ocupa de los niños. Niels le dijo que no se preocupara por eso, ya que tenía pensado poner en marcha un orfanato. El camarada veterano añadió que estaría pendiente de los niños de la calle como Ray. El protagonista pensó que Niels parecía apagado y que era difícil saber si decía la verdad o no. Sin embargo, siempre cumplía su palabra. Ray le dijo a Niels que tuviera cuidado. Parecía que Héctor se estaba preparando para la guerra otra vez. El chico añadió que había visto camiones enteros cargados de armas llegando a su ubicación. Niels respondió que ya lo sabía. El uso de armas de fuego en cualquier conflicto equivale a una declaración directa de guerra. Ray señaló que, si perdían la guerra, la gente de las tiendas sufriría. Pensaba que el dinero gastado en la protección que ofrecía la organización de Niels estaba más justificado. Niels respondió que solo lo parecía, porque había mucha gente en peor situación que él. El compañero de más edad le dijo a Ray que no lo tratara como a un anciano. Al fin y al cabo, ni siquiera se había casado todavía. Ray comentó que, de todos modos, ya era mayor. Intentó golpear a su compañero de nuevo, pero Ray lo esquivó una vez más. Se detuvo un coche y el conductor dijo que era hora de que se marcharan. Mientras subía al coche, Niels aconsejó a Ray que buscara otro escondite, ya que allí sería peligroso. Niels le lanzó un objeto a Ray y le dijo que lo cogiera. En la palma de la mano del chico apareció un antiséptico. Niels le aconsejó que se limpiara la oreja para evitar una infección. Calle 17, cerca del Parque Central.
Ray vio a una anciana. Pale estaba sentado a su lado. Su hermano menor se acercó a nuestro héroe y le dijo que no había vuelto a casa a dormir la noche anterior. Pale se sorprendió. ¿Por qué tenía Ray tan mal aspecto? Pale se alarmó. ¿Se había metido su hermano en una pelea? ¿Quién le había hecho eso? Ray respondió que estaba bien. Simplemente se había caído. Ray le entregó al chico más joven algo de comida enlatada y le dijo que se la llevara a la tienda de campaña. Él se reuniría con ellos allí en breve. El niño se dio la vuelta y corrió con la comida hacia los demás niños. Ray le preguntó a Viola si le había contado algo a Josephine. La mujer ciega respondió que le había hablado de los arcoíris. Ray le pidió a Viola que no les contara esto a los niños. Si seguía fantaseando, no se acostumbrarían a la vida en la calle. La mujer preguntó, ¿quién, entonces, seguirá fantaseando si no son los niños? Ray vio un aura púrpura alrededor de Viola y se preguntó qué tipo de emoción sería esa. Nunca había visto ese color en nadie más que en esta mujer. Ray aconsejó a la narradora que se fuera a otra calle. Pronto podría estallar una guerra allí. El joven siguió su camino. Viola pensó que era un joven amable. A la mañana siguiente, Ray llamó a la puerta y dijo que había llegado el envío. El hombre abrió la puerta y preguntó sorprendido, ¿de verdad eres tú, Ray? Pero Ron había dicho que a partir de ahora se encargaría él de las entregas. Nuestro héroe comprendió que Ron no estaría por allí en mucho tiempo, ya que tenía ambas piernas rotas. Ray le preguntó al dueño de la tienda si tenía pensado evacuar. Sin duda, no habría clientes una vez que empezara la guerra. El hombre respondió que no tenía ningún sitio a donde ir salvo su pequeña tienda. El dueño añadió que quizá, al fin y al cabo, la guerra no llegara a producirse. El hombre señaló la puerta y dijo que Héctor y Niels estaban hablando en esa habitación en ese mismo momento. Si todo salía bien, no habría guerra. Al cabo de un rato, se abrió la puerta y salieron los negociadores. Al frente iba el jefe de la calle 18, Héctor. Héctor vio a Ray y se sorprendió. ¿De verdad podía estar trabajando aquí un chaval? Y nada menos que en un lugar del que todos los adultos habían huido. Héctor le dio una palmada en el hombro al chico y le dijo que lo diera todo. Esa es la única forma de sobrevivir en este mundo. El jefe de la banda le echó unas monedas en la palma de la mano al chico y le dijo que se comprara algo. Ray le dio las gracias y se despidió. Gampri, que acompañaba a Héctor, miró al protagonista con recelo. El guardia de seguridad calvo se fijó en la oreja vendada y le pareció sospechoso. Ray pensó que Grumpy podría haberlo reconocido. Héctor preguntó por qué Gampri se había detenido. El guardia de seguridad se dio la vuelta y dijo que ya se marchaba. Los coches se alejaron. El dueño de la tienda dio un suspiro de alivio. Por fin, ya no queda nadie aquí. Ray pensó que, sin duda, Gampri había reconocido la cicatriz de su oreja. Pero, ¿por qué se había marchado sin decir ni una palabra? El dueño de la tienda le preguntó a Niels cómo habían ido las negociaciones. Niels no dijo nada y, como siempre, se encendió un cigarrillo. Al cabo de un rato, el joven respondió que las negociaciones habían fracasado. La guerra era inevitable. Niels añadió que no podía aceptar unas condiciones tan ridículas, como que se hicieran con el control de su organización. Ese era, sin duda, el peor desenlace posible. El dueño de la tienda señaló que no era culpa de Niels y añadió que no podría volver a abrir la tienda en mucho tiempo. Niels le dijo a Ray que por el momento no saliera de su escondite. De camino a casa, el joven pensó, si estalla la guerra, no podrá simplemente pasear por el barrio así como así. Un coche pasó junto a Ray en el cruce. Gampri iba al volante. Ray incluso se detuvo, sorprendido. El chico nunca había visto un coche así en el sector 50. Le pareció sospechoso. Ray decidió llegar al fondo del asunto. ¿Quién podría ser el pasajero de ese coche? Ray se acercó sigilosamente al lugar donde se había detenido el coche y empezó a asomarse desde su escondite. Héctor se acercó al coche, abrió la puerta y le dijo al pasajero que lo estaban esperando. Un hombre que llevaba un monóculo salió del coche. Héctor invitó al mago a subir. Mientras observaba desde entre los arbustos, Ray se preguntó, ¿quién demonios es este? Había una cantidad increíble de maná azul oscuro, casi negro. Este color se asemejaba al que emiten los golems cuando se mueven. El protagonista se preguntó qué tipo de anillos rodeaban sus venas. También había mucho maná alrededor de los anillos. Era como si el mago los estuviera utilizando para contener su maná. Ray pensaba que aquel hombre era muy peligroso. Tenía que contárselo a Niels. Mientras tanto, el grupo de Niels estaba ocupado descargando armas en la calle 17. Ray le preguntó al jefe de la brigada dónde estaba Niels en ese momento. El tipo se sorprendió.
¿Cómo había conseguido Ray llegar hasta allí? Ray respondió que había entrado por la puerta abierta. El jefe de escuadrón le contestó que el jefe había salido para ocuparse de algunos asuntos de organización. Pero Ray más valía que se marchara, porque allí era peligroso. Ray les pidió que le dijeran a Niels que tuviera cuidado con el hombre del monóculo. De vuelta bajo el puente, Ray empezó a hablar con Pale. Los niños más pequeños acababan de quedarse dormidos. Ray supuso que la guerra terminaría, literalmente, en una semana. Sin embargo, no sabía quién ganaría. Las dos facciones tenían prácticamente la misma fuerza. Nuestro héroe quería que ganara Niels, aunque solo fuera por la seguridad de los niños. Si Héctor ganaba esta guerra, los niños podrían ser vendidos como esclavos. Los chicos oyeron un estruendo en algún lugar de la ciudad, y Ray dijo que ya había comenzado. Pale comentó que nunca había oído nada parecido. A Ray, los sonidos le parecieron un poco extraños. En la calle 17, un tiroteo entre las facciones estaba en pleno apogeo. Un enorme golem se enfrentaba a los hombres de Niels. Era invulnerable y, tras el tiroteo, ni siquiera le quedó un rasguño. El golem extendió la mano y activó un pulso electromagnético como ataque. Tras este ataque, los hombres de Niels quedaron heridos o muertos. El golem se acercó a los combatientes heridos, los agarró y los hizo pedazos. Un mago con monóculo que se encontraba cerca comentó que el lugar ahora apestaba como un vertedero. Un hombre se acercó al golem y lo llamó su creación. El golem permaneció obediente ante su amo. Todo su cuerpo estaba cubierto de la sangre de sus víctimas. El mago ordenó que se limpiara todo allí. Pale se dio cuenta de que el ruido se estaba haciendo más fuerte. Ray estaba a punto de marcharse. Pale se asustó y le preguntó a dónde iba. Ray respondió que quería comprobar algo. Las cosas allí no estaban como de costumbre. Pale dijo que no quería quedarse allí, prefería ir con Ray. Ray se lo prohibió y le dijo a Pale que se quedara allí y vigilara a los más jóvenes. El hermano pequeño asomó la cabeza por la tienda y preguntó por qué aún no se habían acostado. Pale se disculpó por despertarlo y le dijo que volverían pronto. Pale asintió y dijo que se quedaría con los niños, pero le pidió a Ray que volviera lo antes posible. Pale añadió que Ray no debía alejarse demasiado, que averiguara qué estaba pasando y que volviera enseguida. El protagonista se encontró en una calle envuelta en llamas. Los cuerpos de los soldados caídos de la unidad de Niels yacían por todas partes. Nuestro héroe se acercó a un hombre herido y le preguntó qué había pasado allí. El comandante de la escuadra respondió que el enemigo había traído consigo un golem. Lo controlaba un hombre con monóculo. El herido añadió que no habían podido hacer nada contra él. Le dijo a Ray que huyera y que no se quedara allí. Tras eso, el hombre bajó la cabeza y ya no se movió más. Ray cerró los ojos y se dejó caer al suelo. El protagonista sacó un cuchillo. Decidió que, a ese paso, el grupo de Niels perdería. Tenía que ayudarlos. Mientras tanto, el golem había llegado a la zona cercana al puente de piedra, el mismo lugar donde habían estado durmiendo los niños. El golem no perdonó a nadie. El único superviviente fue Pale. El golem también puso sus ojos en este chico. Pale cerró los ojos y le dijo a Ray que no volviera allí. Ray se encontró en la zona central de la calle 17. Los cadáveres de la gente de Niels yacían a su alrededor. El chico se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. Sin embargo, Niels no aparecía por ninguna parte. El protagonista supuso que aún estaba vivo. Nuestro héroe oyó un fuerte estruendo y se dio cuenta de que el sonido provenía del puente. Ray corrió hacia el puente y vio allí a un golem. Los niños no estaban por ninguna parte. Con una daga en la mano, el protagonista se abalanzó sobre el golem desde arriba. El monstruo golpeó al chico, que salió disparado hacia un lado. Ray perdió el equilibrio y sangrando profusamente cayó al suelo. Ray se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. No debería haberse marchado. Ahora tenía que asegurarse de que los niños estuvieran bien. Ray recordó lo felices que se ponían los niños cada vez que él regresaba. Pero en este caso, Pale no quería que su hermano mayor viniera aquí. El protagonista vio que todos los niños habían muerto. Ray no sintió ninguna emoción, pero creía que aún no había devuelto a los niños todo lo que habían hecho por él. Ray no sabía qué hacer ante tanta desesperación. El chico oyó un ruido extraño. Era el mismo ruido que había oído durante la batalla, así que era el golem. Era el golem el que había matado a los niños. El golem había aniquilado al pueblo de Niels y a todos los vecinos de esta calle. El protagonista se juró a sí mismo que los vengaría a todos. Ray decidió que tenía que ponerse en marcha. Tenía que alejarse de aquel golem para evitar su ataque. De repente,
Apareció un coche a gran velocidad. Golpeó al golem y el monstruo salió disparado hacia un lado. Niels saltó del coche. Le preguntó a Ray si estaba bien. Niels corrió hacia su amigo, que yacía en el suelo. El chico examinó a Ray y dijo que todos sus huesos estaban intactos, así que sobreviviría. Ray le explicó que todos los niños habían muerto. Niels había presenciado aquella tragedia con sus propios ojos. Su amigo mayor se disculpó por llegar tarde. Ray respondió que no era culpa suya y que no había por qué disculparse. Niels abrazó a su amigo y lo apretó contra su pecho. Ray parecía indiferente, pues era incapaz de sentir ninguna emoción. El protagonista preguntó qué había sido de los subordinados de Niels. El joven respondió que todos habían muerto. Niels maldijo a Héctor. No había pensado que Héctor llamaría a un mago de otro sector. Ray le preguntó qué iba a hacer. Su amigo mayor respondió que volvería a la calle a buscar supervivientes. En ese momento resonó un disparo, y el cuerpo de Niels fue alcanzado por un pulso electromagnético. Ray vio a un golem de pie detrás de su amigo. Era el golem el que había disparado. El pulso fue tan potente que atravesó el cuerpo de Niels. Su compañero herido cayó sobre Ray. El protagonista lo sujetó y evitó que se cayera. El color del aura de Niels se volvió blanco pálido. Su corazón había dejado de latir. Ray recordó las veces que Niels le había entrenado en técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Recordó los momentos en los que se lo habían pasado bien juntos. En aquel entonces, el aura que rodeaba el corazón de Niels era intensa y vibrante. Ahora, el golem belicoso se alzaba ante nuestro héroe, apuntándole. La expresión del protagonista reflejaba ira y odio. Dijo que destruiría a todos sus enemigos. Un aguacero negro como la boca del lobo de sangre y sudor. Ray pensó, si esto fuera un sueño, querría despertarse ahora mismo. El golem lanzó otro pulso electromagnético, pero el protagonista, recurriendo a su fuerza interior y al poder de su aura, logró bloquear el ataque del monstruo. Cuando las dos fuerzas opuestas chocaron, se liberó una enorme cantidad de energía. Nuestro héroe dijo que era diferente a todos los demás. Es un hombre con emociones. El impulso emocional del protagonista fue tan fuerte que plantó cara al invencible golem. Como resultado del contraataque de nuestro héroe, apareció una marca de quemadura en el suelo. Ray dejó a Niels en el suelo y, con voz temblorosa, le dijo que se despertara. Niels abrió los ojos y le dijo al chico que dejara de sacudirlo. Ya sentía mucho dolor. Su compañero mayor comentó que siempre había estado seguro de ello. Una muerte tranquila estaba fuera de su alcance. Sin embargo, no había pensado que fuera a suceder hoy. Niels pensó que no se arrepentía de nada. Había hecho bastante para alguien que había empezado como un patético carroñero. Niels se preguntó, si hubiera empezado a intentarlo un poco antes, ¿habrían salido las cosas de otra manera? El herido comentó que él había empezado más o menos a la misma edad que Ray. Su amigo le dijo a Niels que no hablara. Volvería en breve con medicinas del coche. Niels aconsejó a Ray que se marchara de allí. Que se fuera a un lugar más seguro ahora mismo. Niels siempre había considerado a este chico como su hermano menor. Le dijo a su hermano que nadara río arriba. Su hermano mayor advirtió a Ray que tuviera cuidado con los rápidos. En cualquier caso, se las arreglaría. Ray le cogió la mano a su amigo. Niels estaba perdiendo fuerzas. Desesperado, Ray lanzó un fuerte grito. Probablemente era una mezcla de rabia y desesperación. Eran las primeras emociones que el protagonista había sentido jamás. Pasó un rato y Ray seguía sentado cerca de la tienda, bajo el puente. El chico abrió los ojos, miró a su alrededor y pensó que había estado dormido durante mucho tiempo. Solo los recuerdos de lo que había sucedido el día anterior le despertaban emociones casi tan intensas como las que había sentido en aquel momento. Nuestro héroe decidió que, sin duda, algo no iba bien en él. Ya no era el mismo que antes. Ray se dio cuenta de que, cuanto más intensa era su rabia, mayor era la llama que ahora podía mantener. Así pues, la intensidad de sus emociones afectaba al poder de su magia. El protagonista colocó a todos los muertos en una sola fila y los cubrió con una manta. El joven decidió que era hora de marcharse, de irse en busca de venganza. Ray no creía que importara si lo conseguiría o no. Lo que importaba ahora era que estaba pasando a la acción. Calle 17, Plaza Central. Los supervivientes están recogiendo los cadáveres y ayudando a los heridos. Los jóvenes comentan que las cosas serán más difíciles ahora que el grupo de Héctor ha ganado. Asomándose por la esquina, Ray vio a Héctor de pie junto a un coche. Nuestro héroe empuñaba un cuchillo y estaba listo para actuar. Una oleada de rabia volvió a abrumar al joven. Ray se dispuso a atacar.
En ese momento alguien le puso una mano en el hombro y le dijo que no se precipitara. Ray se giró bruscamente y blandió su daga. El hombre logró apartarse de un salto. La daga solo le rozó. Ray vio que era Humphrey quien tenía delante. Nuestro héroe se preparó para la batalla. Humphrey le dijo que se calmara. Ray decidió que todo el grupo de Héctor tenía que morir y atacó al guardia calvo. Humphrey se vio obligado a defenderse. Humphrey se sorprendió. ¿De dónde había sacado de repente este chaval esos movimientos tan alocados? Antes no había sido tan fuerte. Nuestro héroe consiguió clavar el cuchillo en el hombro de su oponente. Ray se preguntó por qué Humphrey simplemente le había ofrecido su hombro. El guardia de seguridad calvo, aprovechando la confusión del chico, lo derribó de un puñetazo. Humphrey preguntó: «Seguro que el chaval no elegiría morir por algo tan absurdo como la venganza, ¿no?» El hombre dijo que tenía una propuesta para Ray, el fantasma de la calle 17. Ray se tranquilizó. Humphrey le vendó el hombro herido y le dijo que llevaba mucho tiempo observando a ese tipo. Por eso le pidió al joven que le escuchara hasta el final. Humphrey el silencioso. Así es como todo el mundo lo llama porque cumple con sus obligaciones en silencio y con eficacia. Ray se dio cuenta de que este Humphrey tenía ahora una mirada desesperada. Parecía que no iba a mentirle. El protagonista preguntó qué le iba a contar Humphrey. El guardia calvo le dijo al joven que abandonara el sector 50. Ray se preguntó por qué debía hacerlo. Silencioso, Humphrey le pidió a Ray que buscara a su hermano menor, a quien Héctor había vendido a la ciudad de los magos. El hombre calvo añadió que Héctor había prometido revelarle su paradero una vez que Ray hubiera trabajado para él durante 10 años. A estas alturas, su hermano debía de tener más o menos la misma edad que Ray. El protagonista se preguntó por qué debería aceptar esa oferta. Humphrey señaló que Ray podía usar la magia. Se había dado cuenta de ello tras su pelea en el almacén. Sin embargo, aunque utilizara un poco de magia, Ray no sería capaz de derrotar a Héctor en ese momento. El hombre calvo añadió que ese terrible mago ahora estaba siempre al lado de Héctor. Ray vio un aura azul negruzca en el pecho del hombre calvo, señal de un miedo que hacía temblar a cualquiera. Humphrey añadió que el mago era un demonio. Cualquiera que se le oponga queda congelado al instante. Una vez, incluso ahogó a un tipo atrapándole la cabeza en una burbuja de agua. Es un mago terriblemente cruel y poderoso. Es mejor no meterse con él. Humphrey le tendió la mano a Ray y le dijo que sería mejor que se marchara de allí y sobreviviera para poder vengarse más adelante. Nuestro héroe se dio cuenta de que el guardia calvo tenía razón. Ray nunca había estudiado magia, simplemente se guiaba por su intuición. Su oponente era un experto, así que en ese momento no había ninguna posibilidad real de victoria. Humphrey había oído que la ciudad de los magos se encontraba río arriba, a lo largo del río Elton. Allí solo se permite la entrada a los magos. El hombre calvo le tendió una bolsa y le dijo que contenía todo el dinero que había ahorrado a lo largo de toda su vida. Dentro había un trozo de papel con el nombre de su hermano y una descripción de él. Ray le preguntó por qué Humphrey le confiaba una suma tan grande. Al fin y al cabo, quizá no cumpliera su promesa. El hombre calvo respondió que conocía a ese tipo. Ray nunca incumple su palabra. El guardia añadió que, tras haberlo visto en acción, estaba seguro de que Ray sería capaz de llegar a los sectores superiores. Seguro que lo conseguirá. Humphrey dijo que tenían que darse prisa, ya que los demás miembros del grupo llegarían pronto. Ray respondió que, en ese caso, tenía una condición. Humphrey debía ocuparse de los niños muertos cuyos cuerpos yacían bajo el puente. Solo entonces iría a buscar a su hermano. El hombre calvo asintió y añadió que sin duda lo haría. Nuestro héroe se dio la vuelta y le dijo a su compañero que se asegurara de esperarle, porque volvería. Al cabo de un rato, Ray se aseguró de que nadie le siguiera. El protagonista volvió a ver a la anciana narradora, Viola. El joven le lanzó una moneda y le dijo que tenía una pregunta. Sin embargo, el tiempo apremia, así que esperaba una respuesta rápida. La mujer ciega asintió y preguntó: ¿Cuál es la pregunta? Ray preguntó: ¿Es cierta la historia del arco iris? ¿Es verdad que si encuentras el final del arco iris, puedes pedir un deseo que se hará realidad? Uno de los hermanos pequeños le había preguntado antes a Ray si sabía que los arcoíris aparecen en el cielo. Ray preguntó: ¿Qué es un arcoíris? El niño respondió que es una cinta larga y multicolor que aparece entre las nubes después de llover. Es como una rosquilla preciosa y decorada a la que le han dado un mordisco. Si encuentras el final del arcoíris, puedes pedir un deseo. Eso es genial. Ray recordó algo y dijo: creo que esos niños pidieron donuts. El niño se enfadó. ¿Acaso Ray ni siquiera le estaba escuchando? Ray añadió que tendrían que aclarar las cosas con ellos mañana.
El niño estaba enfadado y dijo que esa no era la cuestión. ¿Por qué era Ray tan tonto? Viola respondió que el arco iris existe. Pedir un deseo o no es una decisión personal de cada uno. El protagonista pensó que el maná de esta mujer era puro y sereno. Como siempre, era de color violeta. Era difícil saber si estaba diciendo la verdad. Durante su conversación, Humphrey mencionó que el mago había estado buscando algo en aquel lugar, arco iris o algo por el estilo. Nuestro héroe pensó, si el mago estaba buscando el arco iris, entonces debía de tener pruebas claras de su existencia. Ray le preguntó a Viola, si encontrara el arco iris, ¿sería capaz de devolver la vida a los muertos? La mujer respondió que no lo sabía. Sin embargo, dicen que puedes pedir cualquier deseo y que se hará realidad. Pero nadie sabe dónde están todos esos arcoíris, probablemente en algún lugar muy lejano. El protagonista le dio las gracias a la mujer y le dijo que más le valía marcharse. Era necesario por su seguridad. Las afueras del sector 50, calle 23. El lugar del que escribió Niels debía de estar por allí cerca. Ray comparó el mapa con el terreno real. El coche del que había hablado Niels estaba justo donde él había dicho que estaría. El camarada veterano dijo que había conseguido un sedán de 4 plazas para Ray. Un hombre se acercó a nuestro héroe y le preguntó quién era. Parecía ser uno de los secuaces de Niels. ¿Le habían ordenado que trajera este coche? El hombre preguntó dónde estaba el propio Niels. Ray dedujo que ninguno de los hombres de Héctor lo estaba siguiendo. No podía perder más tiempo. Nuestro héroe se subió al coche. El perseguidor corrió hacia el coche y gritó, ¿a dónde va? El hombre agarró la puerta e impidió que se cerrara. Ray le dio una patada. El perseguidor le gritó al chico que abriera la puerta inmediatamente. Ray se dio cuenta de que había gastado demasiado maná. Su magia de fortalecimiento se estaba agotando. Nuestro héroe se preparó y utilizó la magia para lanzar al hombre lejos del coche. El chico cerró la puerta de un portazo, pisó a fondo el acelerador y salió a toda velocidad. El joven pensó que por fin podría salir del sector 50. El sedán blanco recorría a toda velocidad la calle desierta. Una vez fuera de la ciudad, Ray decidió parar y comprobar el contenido del maletero. Niels había sido minucioso y se había preparado bien. El maletero contenía comida y agua potable suficientes para aguantar mucho tiempo. Tardaría varios días más en llegar al siguiente sector. Esa noche nuestro héroe decidió acampar para descansar. Encendió una hoguera y se acomodó junto a ella. Ray pensó para sí mismo, en cuanto llegara al siguiente sector, tendría que aprender más sobre la magia. Por ahora, solo sabía que había 2 tipos de maná. El maná rojo, que se podía usar sin ninguna preparación previa. Todo lo demás son otros tipos de maná, que requieren mezclar colores para prepararlos. Ray comprendió que controlar el maná no era tan fácil, pero cuando experimentaba ciertas emociones, algunos tipos de maná se sentían atraídos hacia él más rápidamente. Lo único que tenía que hacer era pensar, por ejemplo, en la ira, y el color y la concentración de su maná cambiaban de inmediato. Sin embargo, ese era el límite de la capacidad de Ray. En cuanto perdía la concentración en la emoción, el maná se le escapaba. El protagonista siguió experimentando y decidió probar diferentes combinaciones. En las manos del joven, el maná comenzó a brillar con diversos colores. Ray se dio cuenta de que los tipos de maná que no se pueden mezclar se anulan entre sí. Combinar colores requiere un esfuerzo considerable, por lo que consume mucha energía mental. Sin embargo, también había combinaciones que funcionaban bastante bien. Ray siguió experimentando, combinando maná. El protagonista pensó que antes no había habido necesidad de hacerlo, pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora tenía motivos para ello. Ray siguió avanzando, deteniéndose de vez en cuando para descansar y comer. Nuestro héroe también siguió experimentando, mezclando diferentes colores de maná. El joven se preguntaba, ¿sería capaz de utilizar el maná con mayor fluidez? Si pudiera retenerlo en su recipiente y utilizarlo cuando fuera necesario, el proceso sería más eficiente. Podría intentar alcanzar la misma eficiencia que con los anillos que rodeaban el recipiente de aquel mago. Ray decidió que buscaría una forma de hacerlo una vez que llegara al sector 49. Sector 50, calle 17, no muy lejos del puente. Se había ordenado a los agentes que registraran toda la zona. El mago preguntó al comandante del escuadrón, ¿de verdad aún no habéis encontrado nada? El hombre se disculpó y le pidió que esperara un poco más. Estaban seguros de que encontrarían al golem. El mago extendió su bastón y le dijo al comandante de la brigada que agarrara su empuñadura. El hombre se asustó y pidió un poco más de tiempo. El mago declaró que no le gustaba la gente que no le entendía. El hombre tocó el bastón y gritó con fuerza, aterrorizado.
Su cuerpo se convirtió inmediatamente en hielo. Los demás guardias observaron horrorizados lo que sucedía. El mago pinchó la figura helada con su bastón y dijo que era inútil. Uno de los artistas informó de que había encontrado algo. Parecía que un golem había estado luchando allí, porque había partes de su cuerpo esparcidas por todas partes. El amo del golem percibió que aún quedaba maná en el aire. Se había utilizado magia allí, y quedaban rastros de ella. El mago se dirigió hacia donde la concentración de maná era mayor. El hombre preguntó: ¿vivía alguien aquí? El ayudante respondió que solían vivir aquí niños de la calle. Es un entorno propicio para ellos. Lo más probable es que se marcharan antes de que comenzara la guerra. El hombre se preguntó: ¿podría un niño de la calle haber utilizado realmente magia? El dueño del golem no podía creerlo. ¿Podría un niño de la calle de estas calles haber utilizado magia por su cuenta? Había descubierto una combinación increíblemente rara de magia elemental entre las innumerables posibilidades de este mundo. El hombre dijo que lo más probable era que otro mago hubiera venido hasta allí y hubiera destruido al golem. Tenía que averiguar qué había pasado allí. Este hombre admitió que, después de todo, lo imposible podría haberse convertido en posible. En ese caso, aquel golfillo podría resultar ser un genio destinado a convertirse en un archimago como nunca se ha visto en este mundo. Ray llegó al sector 49. Dejó su coche en las afueras. Niels había mencionado antes que su ciudad natal era el sector 42. Se parece a este lugar. Allí reina el mismo caos. La diferencia es que el sector 50 es más pequeño. Aquí los edificios son más bajos y las calles más cortas. Niels añadió que todos los sectores inferiores se parecen entre sí. Cuanto más te adentras río arriba, más evidentes se vuelven los cambios. Ray llegó a la conclusión de que el sector 49 era mucho más grande. Nuestro héroe se sorprendió. En este sector no había golems. ¿Sería posible que solo se encontraran en el sector 50? Ray deambuló por las calles del distrito, escuchando las conversaciones de los lugareños. El protagonista creía que tenía que encontrar información sobre la magia lo antes posible, especialmente sobre ese mago y los anillos que rodeaban su recipiente. Esa sería la clave de su venganza. También necesitaba buscar información sobre los colores del maná y la ciudad de los magos. El joven contaba con el dinero de Gampri para empezar, pero no sabía cuánto tiempo duraría este viaje. Ray se detuvo ante un cartel que le llamó la atención. Decía Librería de Verónica. Ray pensó que Verónica sonaba como el nombre de una persona, pero ¿qué era una librería? El protagonista recordó cómo Niels le había enseñado. Dibujaba en la arena y le decía cómo se llamaba cada forma. Gracias a esas lecciones, Ray ahora sabía leer. El niño se asomó al interior y se sorprendió. Nunca había visto nada parecido. Todo el espacio estaba lleno de objetos que se parecían entre sí, cada uno con letras escritas en ellos. De repente, una chica se asomó por una ventana del piso de arriba y le preguntó con tono amenazante si había roto la ventana. ¿Por qué había vuelto para robarle los libros? La niña preguntó por qué ese sinvergüenza los trataba así. Ray se dio cuenta de que libros eran los artículos de la tienda, así que así es como se llamaban. La chica no dejaba de gritarle al chico que se marchara de inmediato. No volvería a repetírselo. Ray podía ver los colores del maná en su pecho: rojo, emoción; amarillo, alegría; azul, malestar; verde oscuro, irritación. ¿Todo a la vez? La chica agitó los brazos y le advirtió de que los adultos ya estaban bajando. ¿Aún no se había ido? Ray no entendía de qué estaba hablando. A nuestro héroe le parecía una chica bastante extraña, se lo dijo. La chica se indignó aún más. ¿Cómo se atrevía a decir algo así? En tono amenazante, intentó contarle algo sobre su abuelo. Sin embargo, el protagonista se dio la vuelta y se alejó. No creía que tuviera tiempo para eso. Ray regresó a la calle de la ciudad. Allí había mucho más bullicio que en el sector 50. Los chicos del barrio observaban al forastero con atención. Ray podía sentir sus miradas curiosas. A nuestro héroe le pareció algo previsible. Era un desconocido en aquellas calles. Ray se dio cuenta de que allí todo era exactamente igual que en el sector 50. Al caer la tarde, el joven regresó a su coche. Ray se acomodó en el coche para pasar la noche. Había recorrido muchas calles, pero no había encontrado ninguna información sobre la magia. Mientras se quedaba dormido, decidió que al día siguiente tendría que explorar más a fondo la zona. Los chicos del barrio habían estado siguiendo al forastero. Ahora se escondían detrás de unas rocas, ideando un plan de ataque. Ray abrió los ojos y pensó: por fin, ya están aquí. Esta visita no le sorprendió en absoluto.
Gracias a sus habilidades mágicas, Ray determinó que había 4 personas escondidas allí. Los chicos decidieron que simplemente acabarían con él rápidamente para que no tuviera tiempo de darse cuenta de nada. También tendrían que registrar el maletero y llevarse las llaves del coche. Ray atacó primero. Abrió de un tirón la puerta del coche y derribó a uno de los atacantes. Para cuando los chicos recuperaron el sentido, uno de ellos ya yacía inconsciente. Nuestro héroe saltó del coche y derribó a otro hombre. Ese tipo también acabó en el suelo. El factor sorpresa jugó a favor del protagonista. Otro tipo blandió un tubo metálico y gritó que acabaría con aquel sinvergüenza. Ray interceptó el tubo, se lo arrebató y lo tiró a un lado. El protagonista levantó el puño y le dijo a su oponente que apretara los dientes. El agresor se asustó. Como resultado, los 3 jóvenes maltrechos estaban de rodillas ante Ray. Nuestro héroe les preguntó cuántas peleas callejeras tenían a sus espaldas. La mirada del protagonista era tan severa que quedaba claro que no había que meterse con él. Ray añadió que estaba esperando una respuesta. Uno de los chicos, incapaz de aguantar más, respondió que solo controlaban 3 calles. Ray vio ansiedad, duda y miedo en el corazón del chico. El protagonista le pisó la mano y le dijo que estaba mintiendo. El chico gritó de dolor. El chico, sin dejar de gritar, dijo que lamentaba haber mentido. El chico, que seguía gritando de dolor, declaró que estaba dispuesto a contarlo todo. Controlaban 14 calles y solo contaban con 52 personas. El joven admitió que su líder se llamaba Cedric. Su base se encontraba en una fábrica abandonada. Ray se enteró de que el chico se llamaba Neshu y le preguntó qué órdenes les había dado el líder. Neshu respondió que Cedric les había ordenado dar una paliza a ese desconocido y robarle toda la comida. Neshu también añadió que Cedric lo ve todo. Otro agresor, escondido detrás de una roca, saltó de su escondite con un cuchillo en las manos y gritó que iba a acabar con aquel tipo allí mismo. En ese mismo instante, Ray activó sus habilidades únicas y utilizó la magia. Los chicos se quedaron sorprendidos. ¿De dónde podía haber salido ese viento? La arena le entró en los ojos al agresor. Este soltó el cuchillo y gritó. Ray se acercó con calma al hombre. Este también estaba asustado. El protagonista agarró a su oponente por el pelo y le dijo que le dijera a su líder que él no era el único que podía verlo todo allí. Ray se dio cuenta de que la gente del sector 49, al igual que la del sector 50, no sabía nada sobre la magia. También descubrió que los libros eran pilas de papel llenas de todo tipo de información. Seguramente también habría información sobre la magia en ellos. Otro grupo de personas se acercó a Ray. Uno de ellos le sugirió que se fuera con ellos. El tipo le señaló que no habían venido aquí a pelear, así que el desconocido no tenía nada de qué preocuparse. El protagonista preguntó si eran de la misma banda que los chicos de ayer. Recibió una respuesta afirmativa. El chico añadió que ese desconocido se había enfrentado a sus chicos el día anterior. Precisamente por eso le caía bien al líder. El negociador sacó una carta del líder y quiso leerla en voz alta. Sin embargo, ninguno de los jóvenes sabía leer. Se produjo una situación incómoda. ¿Cómo iban a transmitir ahora exactamente lo que ponía allí? Ray arrebató el trozo de papel y dijo que lo leería él mismo. Los negociadores se quedaron sorprendidos. ¿De verdad este tipo no era de la calle? ¿Cómo había aprendido a leer? Solo el jefe y Weaver saben hacerlo. Cedric le ofreció al protagonista un trabajo a su servicio y añadió que, en ese caso, esta persona no tendría que preocuparse por la comida. Ray preguntó a esos tipos cómo elegían a un líder y cómo decidían quién se convertía en el miembro de mayor rango. El negociador respondió que eso se decidía mediante peleas. El más fuerte se convierte en el jefe. Ray dijo que eso le venía muy bien y les comunicó que se iba con ellos. Ray decidió reunirse con el jefe, así que se dirigieron a la base del grupo de Cedric, una fábrica abandonada. Había mucha gente dentro del edificio. El líder también se encontraba entre ellos. Cedric se acercó al invitado, lo saludó y se presentó. El protagonista hizo lo mismo. Hubo un detalle que no pasó desapercibido para nuestro héroe. El líder llevaba un anillo. Ya había visto antes un objeto similar que irradiaba maná, pero era la primera vez que veía uno con una cantidad tan grande. Cedric invitó a Ray a sentarse y le dijo que no lo había invitado como enemigo, sino como invitado. Unos jóvenes se mantenían de pie alrededor de la sala. Eran luchadores del equipo de Cedric. Ray pensó que este tipo se había esforzado mucho por demostrar su dominio. Los jóvenes eran de su misma edad, pero Cedric ya poseía fuertes cualidades de liderazgo. El líder dijo que, tras haber visto a este tipo en persona, ya no tenía ninguna duda sobre su elección. Ray tenía nervios de acero.
¿Desde dónde había venido el invitado? Nuestro héroe respondió que era del sector 50. Los jóvenes se quedaron sorprendidos ante esta revelación. ¿Podría este tipo estar diciendo realmente la verdad? Nunca habían oído hablar de nadie del sector 50 que hubiera llegado a lo más alto. Cedric comentó: si eso es realmente cierto, entonces es sencillamente increíble. Ray está más que cualificado para unirse a su organización. Cedric añadió que tenían pensado unirse a una organización de verdad. Esta organización se llama Mercenarios Rojos. Está ubicada en el sector 45. El líder añadió que habían acordado unirse una vez que alcanzaran los 66 miembros. Cedric le preguntó qué opinaba Ray. Seguramente eso bastaría para que se uniera a su organización, ¿no? De esa forma, podría mejorar su estatus. Ray comentó que era una historia interesante. Nuestro héroe añadió que unirse al grupo no era nada difícil. El protagonista sorprendió al presentador con su respuesta, pero dijo que se negaba a trabajar para alguien más débil que él. El silencio se apoderó de la sala por un momento. Todos se quedaron desconcertados ante semejante audacia inaudita. Cedric preguntó indignado: ¿de verdad ha dicho Ray que es más débil? El invitado comentó que, en el sector 50, elegían a un líder en función de la fuerza, no de la capacidad de hablar bien. Uno de los presentes protestó: ¿cómo se atreve este sinvergüenza a decir algo así? Cedric agarró al tipo por el cuello y le preguntó quién le había dado derecho a hablar. El líder añadió que no le gustaba que le interrumpieran. El tipo se asustó y empezó a disculparse. Ray se dio cuenta de que Cedric estaba utilizando magia amplificadora. Ray empezó a dudar de que fuera el propio Cedric quien la estuviera utilizando. Probablemente, el anillo estaba emitiendo maná. Ray preguntó cuándo terminaría aquello. Uno de los presentes respondió que continuaría hasta que alguno de ellos lo detuviera. Nuestro héroe decidió que podía intentar romper el círculo. El protagonista dirigió un chorro de maná hacia él y, por un momento, el círculo perdió efectivamente su poder. Cedric se sorprendió y soltó al culpable. El líder sonrió, se disculpó y comentó que se le había escapado un poco el temperamento. Ray se percató del repentino cambio de emociones. Cedric decidió retomar el hilo de la conversación. ¿De verdad estaba diciendo el invitado que era más débil? Entonces había que ponerlo a prueba. Ray repitió: creía que era más fuerte que Cedric. Cedric se enfadó. Su maná se tiñó de rojo. Le gritó a Ray que lo intentara de nuevo. El líder preguntó a sus subordinados si estaban de acuerdo con eso. Los chicos se asustaron y respondieron que no. Su líder era, por supuesto, más fuerte. El protagonista observó que el anillo reaccionaba a las emociones de Cedric. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que Cedric no reaccionara en absoluto ante la repentina restricción de su maná, no entendía qué le estaba haciendo ese anillo. Cedric preguntó si eso significaba que Ray quería comprobar su fuerza. Nuestro héroe retó a Cedric a un combate por el puesto de líder del grupo. Ray añadió que, si perdía, trabajaría para él. El líder se mostró encantado y dijo que lo harían dentro de una semana. Cedric añadió que lucharían delante de todo el mundo. Incluso estarían presentes representantes de otros grupos para que todos pudieran comprobar por sí mismos la fuerza de cada uno. Ray estuvo de acuerdo. Nuestro héroe preguntó de dónde había sacado Cedric ese anillo. El líder respondió que el invitado lo descubriría si conseguía derrotarlo. Cedric, por supuesto, no creía que eso fuera a suceder. Llegó el día siguiente. El protagonista no podía dejar de pensar en qué tipo de anillo era aquel. Ray intuyó el peligro, se giró bruscamente, levantó la mano y atrapó una piedra justo al lado de su cabeza. Detrás de nuestro héroe había un grupo de hombres armados. Uno de ellos preguntó quién le había dado permiso al desconocido para estar allí. El líder del grupo dijo que el desconocido se había vuelto completamente loco. Ray se vio rodeado. Uno de los adversarios declaró que el desconocido ni siquiera debía pensar en huir. Tenían gente por todas partes. El protagonista le dijo al tipo que dejara de decir tonterías y empezara a pelear. Al cabo de un rato, Ray era el único que seguía en pie. El joven pensó que, fuera donde fuera, la gente no dejaba de provocarlo para que se pelease. Al parecer, todo el mundo ya sabía de su próxima pelea con Cedric. Aunque los hombres de Cedric lo dejaron en paz, tal y como habían acordado, las otras bandas no estaban sujetas a ese acuerdo. Su orgullo no les permitía dejar que un desconocido deambulara libremente por sus calles. Otros grupos incluso se unieron para vigilar al forastero. Ray sintió que, hasta el momento, todo iba según lo previsto. El joven pensaba que cuanto más se acostumbraba a la magia, más poderosa se volvía.
A medida que ganara experiencia, sería capaz de usar la magia más rápido y gastando menos energía mental. Provocar peleas era una buena idea. Ray preguntó cuánto tiempo más iba a seguir observando a aquel tipo. Un desconocido apareció al doblar la esquina. Le preguntó a Ray si era un cazador. El protagonista miró a ese tipo. Era más joven que los demás, pero caminaba solo. No parecía que se le diera bien pelear. Ray le dijo al chico que se quitara las gafas, o podría hacerse daño en las manos al romperlas. El joven le dijo al cazador que parara. No había venido allí a pelear. El chico repitió que no era un luchador. Además, ¿cómo iba a luchar con un cuerpo tan frágil? Ray le preguntó qué quería entonces. El joven respondió que se llamaba Philip y que quería hacerle una propuesta. El joven llevó a nuestro héroe a otro lugar, comentando que trabajaba cerca del vertedero este. Philip dijo que había oído hablar mucho de El Cazador. Todo el mundo habla de él. Ray supuso que le habían puesto el apodo de El Cazador después de que se hubiera encargado de esos tipos. Los jóvenes se acercaron a un enorme edificio blanco. Philip señaló que habían llegado. Había mucha gente dentro del edificio. Ray se quedó incluso sorprendido. Había mucho ajetreo allí dentro. Philip dijo que aquel era su hotel, así se llamaba, Philip's Hotel. Ray calculó que había más de 100 personas allí. Philip respondió que, contando a los que trabajaban fuera, había exactamente 186 personas. Ray supuso que todos los presentes tenían algo en común. Philip respondió que el cazador por fin lo había descubierto. Nuestro héroe pensó que sería difícil que toda esa gente se uniera a otro grupo, o eran demasiado jóvenes o demasiado pequeños. Philip se dio cuenta de que había muchas minas en el sector 49. Ray añadió que eso significaba que muchos adultos estaban muriendo. Philip señaló que este tipo no solo era bueno luchando. Como hay tantas minas, siempre hay mucho trabajo. Las tiendas están encantadas de contratar incluso a niños. Hay tantos que ni siquiera las bandas callejeras dan abasto. En lugar de mantener un monopolio colaborando solo con unas pocas bandas, Philip accedió a pagarles una pequeña comisión y a enviarles trabajadores cuando fuera necesario. El tipo añadió que actúa como una especie de intermediario. Incluso proporciona un lugar donde alojarse, aunque por supuesto no es gratis. Ray se sorprendió. ¿De verdad Philip había construido todo esto por su cuenta? El joven respondió que había tenido que trabajar duro para crear una infraestructura así. Otro hombre se acercó a los jóvenes. Philip le preguntó a Jonathan cómo iban las cosas en el restaurante. Jonathan respondió que allí todo iba bien y que nadie le estaba dando problemas. Jonathan trajo el pago de ese mes. Philip le dio las gracias y le dijo que lo anotaría enseguida. El joven sacó su cuaderno y anotó que Jonathan había pagado el mes en curso. Philip comentó que tenía que anotarlo todo de inmediato. El dueño del hotel explicó que se trataba de una libreta para gestionar el hotel. ¿Quería Ray echarle un vistazo? Aunque probablemente no entendería nada, aunque se lo leyera todo. Ray cogió el cuaderno y vio una anotación sobre sí mismo. Philip había escrito que había que acercarse al cazador con la máxima precaución. Philip se sorprendió. ¿De verdad sabía leer Ray? El protagonista respondió que sí. Philip se sonrojó de vergüenza y se disculpó. El joven añadió que eso no era una excusa, pero que le gustaba observar a la gente. Ray comentó que Philip era todo lo contrario a él. Aunque lo intentara, seguiría sin entender nada de la gente. Ray añadió que no había por qué disculparse. Le entregó el cuaderno al anfitrión y comentó que, en cualquier caso, a él no le importaba. Philip señaló a los jóvenes y dijo que ya habían llegado. Los chicos preguntaron a quién había traído Philip, ya que no dejaban entrar a cualquiera. Philip explicó que se trataba precisamente del cazador del que todo el mundo hablaba. Le había prometido traerlo de visita. Philip condujo a nuestro héroe al interior de la sala y dijo que él mismo utilizaba aquel lugar. Ray podía sentirse como en casa allí. Philip abrió la caja fuerte y metió la bolsa de dinero dentro. Ray dijo que al principio había pensado que Philip era un estafador. El dueño del hotel respondió que no era un mentiroso. La confianza es lo más importante en los negocios. Philip señaló que el dinero siempre se puede devolver, pero que una vez que se pierde la confianza, es difícil recuperarla. Ray pensó que este tipo no se parecía en nada a otros de su edad. Nuestro héroe dijo que quería escuchar la oferta por la que había venido hasta allí. Philip pensaba que este cazador todavía le daba un poco de miedo, pero tenía que superar ese miedo si quería salir adelante. El dueño del hotel dijo que tenía una oferta sincera para su interlocutor. Quería que el cazador se convirtiera en su socio.
Esto solo podría suceder después de que Ray derrotara a Cedric y se convirtiera en el nuevo líder del grupo. Ray se dio cuenta de que este tipo tenía ahora menos maná negro que antes. Le había tenido miedo, pero ahora había reunido el valor necesario. Ray le preguntó a Philip si creía que podría perder. Su interlocutor respondió que no podía descartar esa posibilidad. Sin embargo, el cazador tenía muchas posibilidades de ganar. Philip añadió que tenía un presentimiento al respecto. El tipo repitió que le gustaba observar a la gente. Si observaba el comportamiento y los hábitos de una persona durante mucho tiempo, podía comprender mejor qué tipo de persona era. Philip se dio cuenta de que, cuando Ray habla con la gente, casi siempre mira hacia abajo. Mira el pecho de la persona en lugar de mirarla a los ojos. El chico añadió que no sabe por qué ocurre esto. Quizá el cazador tenga algún tipo de trauma relacionado con los ojos o los rostros de las personas. Philip sugirió que volvieran al tema que les ocupaba y reiteró que se le daba bien leer a las personas. Ray le preguntó qué otros hábitos había observado en su interlocutor y cuántos había en total. Al doblar la esquina, Philip comentó que Ray siempre da el primer paso con el pie derecho. Probablemente se deba a una preparación subconsciente para un posible encuentro con un enemigo, ya que es diestro. Era la primera vez que nuestro héroe escuchaba un análisis tan preciso y detallado. Hasta entonces la gente solo lo había juzgado de forma superficial. Decían que este tipo no era como los demás. Eso les asustaba. Decían que a Ray le pasaba algo. Los que le rodeaban veían al protagonista como una persona fría o intimidante. Incluso ahora, aparte de la ira y la tristeza, nuestro héroe tiene que concentrarse para sentir cualquier emoción. Sin embargo, este Philip resultó ser una especie de clave para el futuro crecimiento emocional de Ray. Philip continuó con su historia. Ahora hablaba de cómo Cedric a menudo se deja llevar por sus emociones en las peleas. El cazador, por el contrario, siempre se anticipa a los movimientos de su oponente. Precisamente por eso Philip creía que Ray le ayudaría. El protagonista dijo que estaba de acuerdo. Philip se sorprendió, ya que ni siquiera había terminado de explicarlo. El protagonista añadió que Philip podía decidirlo todo por sí mismo en cuanto al pago. Nuestro héroe añadió que aquel tipo no debía tomarse las cosas a la ligera. Philip respondió que eso daba por supuesto. El cazador dijo que tenía una condición más. Philip tenía muchos contactos, así que quería que le buscara algo. Poco después, llegó un hombre enviado por Philip para reparar el coche. El mecánico preguntó si el cazador era realmente del sector 50. El mecánico añadió que, a juzgar por el estado del coche, habría creído al cazador si hubiera dicho que había atravesado el desierto. Señaló que a Philip debía de haberle caído bien el cazador, ya que rara vez enviaba a alguien con tanta experiencia como él. El mecánico le pidió al joven que le pasara la llave inglesa y la tuerca. Ray utilizó magia para acercar esos objetos al mecánico. El mecánico vio la llave inglesa y las tuercas que había cerca y se sorprendió. ¿De verdad habían estado ahí tiradas? ¿Cuándo se las había llevado? Al cabo de un rato, el mecánico salió gateando de debajo del coche y dijo que ya había terminado. Lo único que tuvo que hacer fue arreglar el motor, que se sobrecalentaba. Había sustituido el radiador por uno mejor, así que ahora todo debería ir bien. El maestro le susurró que lo había cogido a escondidas del taller donde trabaja. Ray respondió que había hecho un buen trabajo. Mientras el mecánico recogía sus herramientas, comentó que había sido a petición de Philip. Philip es su salvador. El chico señaló que, sin Philip, no habrían conseguido ningún trabajo. Por eso no les importa destinar una pequeña parte de sus beneficios a él. Ray se dio cuenta de que Philip era sorprendentemente popular. El mecánico se acordó y le entregó al protagonista un trozo de papel de parte de Philip. El tipo añadió que le costaba recordar todos los mensajes, por lo que Philip los había anotado allí. El maestro hizo un gesto con la mano y le dijo al cazador que quizás se volverían a ver. Ray le había dicho antes a Philip que necesitaba información sobre los magos. Su compañero respondió que había oído hablar de ellos antes. Prometió recabar información sobre todos los que estuvieran relacionados de alguna manera con ellos. El posadero añadió que no debería llevar demasiado tiempo. Para ser sincero, Ray no creía que Philip fuera capaz de recabar tanta información en solo 2 días. Philip anotó a todos los que pudo encontrar. Segunda calle. El hombre lobo de The Wolf Bakery, de 42 años, panadero. Un hombre que llevaba una bolsa pesada con una mano. Octava calle. Andrew, de la tienda de Kenny, dependiente. Un hombre que comía pan blanco seco sin mostrar ninguna emoción. Ray se preguntó, ¿de verdad tenía que volver a comprobar a todos ellos?
Tras una observación minuciosa, Ray decidió que se podía descartar a Lennon. No llevaba un anillo alrededor del cuello. El tipo tachó casi toda la lista. Solo le quedaba una persona. Philip había informado de que, cuando se cayó una tubería del tejado debido al descuido de los obreros, este hombre estaba pasando por debajo. Se desconocían su nombre y su edad. Se suponía que vivía en la zona subterránea. En ese momento, sopló una fuerte ráfaga de viento, y de repente, este hombre escapó por los pelos de la catástrofe. Sin embargo, ni siquiera un atisbo de sorpresa se reflejó en su rostro. Hay una alta probabilidad de que sea un mago. Ray vio a dos jóvenes acercarse a la librería. Decían que hoy también estaba cerrada. ¿Llegará a abrir alguna vez? Uno de ellos comentó que nadie podría aguantar si le lanzaran piedras todos los días. Si paraban ahora, ¿se podría considerar su trabajo terminado? El chico añadió que no podían parar. Les habían prometido el doble de paga si la tienda salía a la venta. Ray escuchó la conversación. Uno de los chicos sacó una piedra y dijo que esta vez no la lanzaría contra la tienda, sino contra la casa. Los obligaría a mudarse. El gamberro blandió la piedra y le dijo a su amigo que mirara y aprendiera. La ventana se abrió de golpe y la chica volvió a aparecer. Gritó a los gamberros que se marcharan inmediatamente. La chica dijo que lo había oído todo, lo que significaba que eran ellos quienes estaban lanzando piedras a la tienda. Ray vio un resplandor amarillo pálido en el pecho de la chica, valor y convicción. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de maná negro, estaba muy asustada. Los chicos, blandiendo piedras, dijeron que podían verla temblar de miedo. La chica cerró los ojos, aterrorizada. Una piedra lanzada impactó en la pared cercana. Los chicos se rieron. Dijeron que lo sabían con certeza. En la casa solo había niños y un anciano enfermo. Uno de los matones dijo que esta vez le apuntaría a la cara y lanzó la piedra con todas sus fuerzas. Sin embargo, la niña extendió las manos delante de ella. Ray se sorprendió al ver que estaba usando magia. La piedra no alcanzó su objetivo. Los matones no entendían lo que estaba pasando, pero la piedra cayó a sus pies. La mujer de la casa estaba decidida. Ya no había miedo en sus ojos. Ray se dio cuenta de que era una maga. Los chicos decidieron volver a intentarlo, como si el último intento simplemente hubiera fallado. Ray estaba seguro, sin duda se trataba de magia. La chica les dijo que se marcharan inmediatamente. Los matones blandieron sus piedras y le dijeron que no podía hacerles nada, que no se hiciera la valiente. La chica vio dos piedras volando